Señor, y no podemos ser indiferentes a lo que Dios hace, hermano. Estamos viendo en estos tiempos la iglesia apática. ¿Y sabe por qué estamos apáticos? Porque estamos tan distanciados, pero tan distanciados de la presencia del Señor, tan lejos, porque estamos tan envueltos en las redes y con tantas cosas que cada vez nos alejan más de Dios. Pero cuando venimos a la casa de Dios y apenas queremos acercar, pero tenemos en mente tantas cosas, hermano, tanto humanismo en la mente, que no podemos percibir la presencia de Dios. Por eso no podemos entrar a lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Y ahorita que cantábamos, quiero enamorarme más de ti. Realmente yo se lo digo con todo mi corazón. Yo quiero enamorarme más del Señor. Yo quiero estar más llena de Dios y menos de mí. Menos de mi carne, menos de mi persona, de las cosas temporales y terrenales. Tenemos que llenarnos más de Dios, más de su Espíritu, hermano, porque entonces no vamos a poder llegar a la meta. No va a poder llegar a la meta si su vida está media vacía o está un cuarto como un tanque de gasolina, que usted va a un cierto lugar y si no está lleno de Dios, no va a llegar. Como un carro no llega a un destino. Tenemos que realmente entrar a la presencia del Señor. No se conforme con estar en el patio, en el atrio de la casa de Dios. Necesita entrar hasta la misma presencia de nuestro Señor. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre. Realmente podamos enamorarnos más de ti, Señor. Y entender, Señor, que tú, Señor, tú amas a un pueblo y estás en medio de un pueblo que sabe adorarte. De un pueblo, Señor, que se despoja, Señor, de la carne, de su yo, de las cosas de aquí temporales, y que se llena de ti, Padre. Un pueblo entendido que sepa a quién hemos venido a adorar. Hemos venido a celebrar a un Cristo que está vivo, que está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Señor, toda apatía, todo cansancio, toda enfermedad, toda distracción, todo lo que impida, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo pueda escucharte, pueda, Señor, adorarte, Señor, en tu nombre, Señor, sea reprendido, Señor. Tú reprende toda obra del adversario, toda distracción en el nombre de Jesús, y podamos, Señor, entender los tiempos que vivimos, Señor. No perdamos el tiempo, porque los días son malos, son difíciles, Padre, y en este tiempo necesitamos llenarnos más de ti, para cuando vengan los momentos difíciles, Señor, nada nos pueda mover, nada nos pueda detener, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre maravilloso. Señor, tu palabra es la semilla más selecta y permite que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor, para que tu palabra fructifique lo que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de tu Hijo, gracias, Padre maravilloso. Amén, aleluya, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Hemos estado compartiendo, particularmente he estado compartiendo acerca de las fiestas, de las celebraciones que el Señor estableció en Levíticos capítulo 23. Y domingos anteriores pudimos ver y aprender lo que es la fiesta de la Pascua. Y todo, yo decía la vez pasada, todo esto que de las fiestas tienen un significado simbólico y profético. Y hay cosas que ya se cumplieron proféticamente,
pero hay otras que van a suceder. Por ejemplo, vimos lo de la Pascua. La Pascua, dijimos que la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas desvió el juicio de Dios. Cuando el juicio de Dios vino para que entonces la nación de Israel pudiera salir a libertad, ser libre de la esclavitud en que vivía. Y su cumplimiento profético fue cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Dijimos que la palabra expiar es reparar un delito o una culpa. Así es que la Pascua representó en el Antiguo Testamento ese cordero, después se vio el cumplimiento a través de ese cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo. Y la Pascua representó la muerte del Señor Jesucristo. Después vimos acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Vimos este pan que después de la Pascua la gente preparaba el pan sin levadura. Ellos habían comido, representaba un pan de aflicción, pero después representó proféticamente a Cristo como el pan de vida, el pan que nos alimenta. Hablamos de la palabra. Y usted y yo necesitamos todos los días nutrirnos de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, para cuando llega el momento difícil, el momento malo, el conocimiento que Dios nos ha dado, como escuchábamos en la enseñanza de hoy, pidamos a Dios sabiduría para que este conocimiento, cuando vengan los momentos difíciles, los momentos decisivos, podamos tomar un rumbo adecuado. Todo el conocimiento que tengamos lo encaminemos con sabiduría, con prudencia, con sensatez para hacer la voluntad de Dios. Dijimos que estas fiestas eran para celebrar al Señor, y hemos dicho que celebrar es festejar, es conmemorar, es alabar, pero también es disponer de un tiempo y un espacio para encontrarnos con Dios, para ser renovados. Cuando usted viene a este lugar, usted viene a celebrar a Cristo. Usted viene a disponerse de ese tiempo y en este espacio, en este lugar, para encontrarnos con Dios, para ser renovados cada día en nuestra vida. Es cuando un carro, por el movimiento y por el trabajo, se va desgastando. Y a veces ese carro tiene que estar en reparación, necesita estarse renovando para que no lo vaya a dejar tirado. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu necesita estarse constantemente, y no como un carro que a veces descompone, o a veces un carro que de allá de vez en cuando lo puede dejar tirado. No, hermano, porque usted y yo tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino principados y potestades. Y la vez pasada hablábamos sobre el ámbito espiritual, de todo lo que está en contra de la iglesia y en contra de usted, para que tú y yo no podamos terminar la carrera en la cual estamos peregrinando. Pero vamos a ver el día de hoy acerca de la fiesta de las primicias. Y estas primicias, o primeros frutos, o fiesta de la cosecha, consistía en presentar a Dios, al Dios de Israel, lo primero, lo mejor y lo escogido. ¿De qué? De todas las cosechas, de todos los frutos. Cuando la nación de Israel, Dios les lo dijo anticipadamente, porque apenas iban saliendo de la esclavitud, y Dios les habla en Levítico capítulo 23, en el versículo 9, donde dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla,
delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, el primer día de la semana. El primer día de la semana, porque está hablando un día después del día de reposo. El día de reposo para la nación de Israel era el sábado. Y el primer día de la semana para ellos es el domingo. Entonces, pues está diciendo, específicamente les está diciendo, el día siguiente del día de reposo. Y luego dice, y el día que ofrezca la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Y luego dice el versículo 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esto le estaba diciendo Dios a la nación de Israel. Todavía ni siquiera ellos habían plantado, pero el Señor estaba anticipadamente, y ellos tenían que creer en fe que cuando ellos sembraran, y ellos había 10 alimentos que ellos sembraban y cosechaban, entre el trigo, la cebada y otros granos. Estaba Dios anticipadamente diciendo, créanme a mí, que yo los voy a prosperar, que yo los voy a bendecir. Porque Dios te dice algo, y si Dios nos dice algo, es porque Dios está en ese asunto, y Dios va a prosperar lo que Él te ha dicho. Y Dios iba a prosperar a la nación de Israel con lo que Él les había dicho que iba a suceder. Y traer las primicias iba a traer lo mejor, lo primero de los frutos. Hay personas que han tenido ese entendimiento, hermanos, y han traído las primicias de algo. Una ocasión una joven me dijo, yo quiero traer las primicias de mi primer sueldo para Dios. Hace tiempo un varón también, él me dijo, hermana, he batallado con mi trabajo, no he encontrado trabajo, pero ya le dije al Señor, si tú abres una puerta, una fuente de trabajo, yo voy a traer las primicias de mi primer sueldo de mi trabajo. Y lo hizo, hermano. Y esa es una manera de traer a Dios lo mejor, como diciendo, Señor, yo te traigo lo primero, porque sé que detrás de mí viene una gran cosecha. Y hay gente que le ha dado a Dios lo primero de su fuente de trabajo, ha traído lo primero que ha salido de algo. Aquí hay una hermana que tiene un árbol de nueces, y ella me ha dicho, pastora, aquí está el primer fruto de mi árbol, de mis nueces, y he probado esas delicias nueces que ha traído. Y yo le he dicho al Señor, gracias por esas primicias, por ese entendimiento que ha habido. Y si Dios a usted le da entendimiento, hermano, usted haga algo y traiga lo mejor para Dios, lo primero para Dios. Y no porque a veces uno tenga que decirles, tráigalo, hermano, porque a veces se piensa que uno quiere manipular a las personas para que hagan las cosas, pero el Espíritu Santo pueda enseñarnos y hablarnos de lo que tenemos que hacer, porque todo tiene un significado simbólico, pero también profético, de creerle a Dios. Por eso ese manojo que traían ante el sacerdote había de ser minuciosamente examinado y seleccionado. ¿Por qué? Porque iba a ser para el Dios Altísimo, y debía ser el más perfecto, y también tenía que ser el primero en haber madurado entre todos. Y la fiesta de las primicias
tuvo el cumplimiento profético. ¿Sabe cuándo, no? Esa es una fiesta que tenía que hacer la nación de Israel, pero tenía una enseñanza profética. Y este cumplimiento profético fue cuando el Señor resucitó de entre los muertos. Y si nosotros vemos en San Juan, en el capítulo 12, 24, San Juan 12, 24, dice de esta manera: el Señor Jesucristo está hablando y dice en el 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él está hablando a sus discípulos y le dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Solo el grano que cae en tierra y muere va a producir vida. Y de igual manera nuestro Señor Jesucristo murió, al igual que ese grano que fue enterrado y luego resurgió de la tierra y pudo traer alimento y pudo traer vida, así como un grano que usted siembra, una semilla que usted siembra, va a traer vida. Yo no sé si usted ha sembrado algo. Por ejemplo, allá afuera alguien arrojó unas semillas de papaya. ¿Y qué sucedió con ese granito? Ese granito tuvo que morir y ahí ahora es una planta. Y vemos esa planta, pero al rato vamos a ver el fruto de esa planta. Y yo espero que el primer fruto que de esa planta nadie lo pueda tomar, porque va a ser del Señor. Nadie lo vaya a estropear, porque es del Señor. Y lo podamos traer aquí al altar y podamos orar a Dios por ese arbolito que solo salió por una semilla, por un granito que ahí murió, pero ahora va a traer un alimento. El Señor Jesucristo, al morir, al poder resucitar, se levantó victorioso de la muerte y para llevar fruto abundante. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2, donde habla sobre la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2, en el versículo 12, versículo 10, dice de esta manera, 2:10, dice: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera podido haber dado el fruto. Y mire, hermano, el fruto es usted y yo que estamos aquí. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera habido el fruto que hoy vemos. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza, hermano. Qué maravilloso. Tenemos nuestro hermano mayor, es el Señor Jesucristo. Dice versículo 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él vino, se
despojó de toda su gloria y tuvo que venir y se hizo nuestro pariente cercano al venir a nacer a tomar la humanidad y tomar forma de un hombre, y que fue depositada una semilla a través del Espíritu Santo en María para que él pudiera venir. Pero vino, ¿a qué vino? Dice, anunciar a mis hermanos tu nombre. Dice, y en medio de la congregación te alabaré. Aún Dios, el Señor Jesucristo, le dijo al Padre, en medio de toda esa congregación yo te voy a alabar. Por eso si usted y yo venimos a la casa de Dios, venimos a celebrarlo y venimos a alabarlo. Y fíjense lo que dice ahora ahí en primera a los tesalonicenses, primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a ver muchos versículos de este capítulo. Dice en el versículo 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y luego vuelve a decir en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Está hablando de la muerte y luego está hablando de la resurrección. Cuando Él resucita, entonces representa algo que ahorita vamos a ver. Y dice en el 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está hablando si Cristo no hubiera resucitado. Y luego es el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces cuando el Señor Jesucristo resucita, Él se presentó como esa gavilla ante el Padre. Ante el Padre se presenta. Cuando Él resucita, habla de la primicia de resurrección, se presenta ante el Padre diciéndole, Señor, va a haber una gran cosecha de hombres y de mujeres que vienen y que van a recibir vida a través de mi muerte y de mi resurrección. Estaba hablando al Padre proféticamente que usted y usted, cada niño, cada joven, cada adulto, íbamos a hacer esa cosecha, porque Él era el alimento que nos iba a proveer a nosotros para que ahora usted y yo estemos aquí en este lugar y podamos conocer al Señor Jesucristo. Por eso dice que Él fue las primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, dice el versículo 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y lo dice el 23, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él fue las primicias de la resurrección. Él fue el primero. Por eso dice, si Cristo no hubiera resucitado, entonces fuéramos los hombres más miserables, dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Él fue la primicia de la resurrección. ¿Por qué, hermano? Porque hay una promesa profética de que todos que estemos en Cristo vamos a resucitar. Si usted o yo morimos antes de que el Señor venga, hay una promesa de resurrección. Pero dice aquí muy claramente dice que los que son de Cristo. Y luego dice el 25, vamos al versículo 51. He aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero
todos seremos transformados. Tenemos un cuerpo, hermano. Tenemos un cuerpo que se cansa. Tenemos un cuerpo que tiene hambre, que tiene sed. Que estamos en esta naturaleza todavía, que no podemos traspasar la materia. Pero aquí dice algo: pero todos seremos transformados. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un cuerpo incorruptible, hermano. Así con ese cuerpo, cuando el Señor Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos, Él pudo, cuando los discípulos estaban ahí encerrados, temerosos, y estaban ahí pensativos, diciendo: el Señor había dicho que el tercer día iba a resucitar. Por eso fíjese específicamente cuando leímos en Levítico leímos que Él iba a ser un día después del día de reposo, que era el primer día de la semana. Fíjese cómo el Señor dijo hasta cuándo iba a ser el primer día de la semana, hasta ese día. ¿Y qué sucedió en la resurrección? ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? El primer día de la semana. Fue cuando Él resucitó. ¿Se dan cuenta cómo se cumple proféticamente lo que dice la Escritura? Porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Se va a cumplir, dice, ni una jota ni una tilde se quedará sin que se cumpla la palabra. Entonces es bien precisa. Y luego dice, porque vamos a resucitar incorruptibles. Este cuerpo no se va a cansar, no va a tener hambre, no va a tener sed. Este cuerpo va a ser un cuerpo glorificado como el Señor Jesucristo. Dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí donde va a ser, donde dice el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ya no vamos a estar en este cuerpo, hermano, que se cansa, que se molesta, que se fatiga. Este cuerpo que está corrompido, que nos arrastra, y tenemos una lucha. Dice que hay una lucha del alma y el espíritu. El espíritu busca las cosas de arriba, pero la alma busca las cosas de la tierra. Pero ¿de qué alimentamos nuestra alma? ¿De qué alimentamos nuestro espíritu? O alimentamos más el alma o alimentamos más el espíritu. Pero a veces estamos tan llenos de vida en la carne, en el alma, que el espíritu está débil. Está débil. No puede orar, no puede leer la escritura, no puede dejar los quehaceres o las cosas para poder tener intimidad con el Señor. Pero mire lo que dice allá en primera a los tesalonicenses. Vamos a primera a Tesalonicenses. Ahorita vamos a dejar por aquí esta escritura. Ahorita vamos a regresar. Vamos a ver primera Tesalonicenses 4. En el versículo 13, 4:13 de primera a los tesalonicenses.
Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos que ya partieron con el Señor. Él está diciendo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente sin Cristo ignora todo esto, hermano. La muerte sin Cristo, la gente que ha muerto sin Cristo, los seres queridos, ellos no saben, se fueron en ignorancia. Y aún los que viven, sus familiares, están en ignorancia. Ellos dicen, no, pues ya allá mi ser querido está, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Como que Dios está decidiendo a este sí y a este no. Dios determinó la salvación para todos. Dios dijo, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Dios preparó una salvación y donde dice, no quiero que nadie se vaya a perder. Pero el hombre ha tomado decisiones equivocadas y ha creído que porque tiene una religión ya es salvo. Esa persona ya tiene la gloria ganada. Pero aquí nosotros los que conocemos al Señor tenemos una esperanza. Porque dice aquí, como los otros no tienen esperanza. Usted pregúntele a un hombre que no conoce a Cristo, ¿usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Pregúntele a alguien, ¿tú sabes dónde a dónde vas a ir cuando tú partas de esta tierra? La gente dice, pues donde Dios me quiera mandar. Yo le digo a la gente, no, tú vas a determinar a dónde quieres ir. Porque tú decidiste con quién casarte, tú decidiste dónde trabajar, qué estudiar. Tú estás decidiendo muchas cosas en tu vida. También Dios te ha dado esa responsabilidad de que tú decidas dónde vas a vivir la eternidad. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿cuál es el deseo tuyo? ¿Qué es lo que tú quieres? Y la gente dice, pues yo tengo una religión. Yo les he dicho, la religión no te va a salvar. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, ni nada, no dice la religión, no dice lo de tus padres, no dice tus buenas obras, no dice si eres una persona caritativa. El Señor Jesucristo, nadie va a ir a mi Padre si no es a través de mí. Él es ese pasaporte para ir al cielo, para ir a ese lugar que el Señor ha preparado. Por eso esa gente ignora. Y yo le he dicho a la gente, cuando tú no conoces al Señor, tú no conoces tu propósito. Y lo peor de todo, si no conoces tu propósito en la tierra, menos conoces tu destino. Quienes estamos en Cristo, aquí dice la palabra, vamos a resucitar. Y aquí va a decir para qué. Dice aquí en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. A nuestros seres queridos que murieron en Cristo, que partieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice el apóstol Pablo, porque él dice a los que vivimos, él estaba vivo, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él pensaba, el Señor ya va a venir bien pronto. Imagínense los discípulos, imagínense al apóstol Pablo, que el Señor Jesús se le presentó vivo y que lo llevó hasta el tercer cielo y que tuvo revelaciones profundas. El Señor le dice, y yo voy a regresar. A todos los discípulos dijo, y yo voy a regresar. Y yo voy a regresar. Pero mientras van a ser investidos del poder del Espíritu Santo para que ustedes sean testigos. Ustedes tienen que dar testimonio de mí, de lo que vieron y de lo que escucharon. Y luego voy a regresar por ustedes.
Imagínense, la iglesia primitiva estaba activos, estaban esperando la venida del Señor. Los discípulos, ¿por usted cree que les importó morir? ¿Por qué cree que no les importó dar su vida por Cristo? No les importó. Ellos vivieron totalmente, entregados totalmente para vivir para el Señor. Porque ellos dijeron, ¿para qué? El apóstol Pablo aún dijo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Estar con ustedes, pues sí, estoy presente y creo que hago falta, pero estar con el Señor es mucho mejor. Él decía, él tenía una esperanza como si ya fuera a ser dentro de poco tiempo. Pero la iglesia en este tiempo en que estamos viviendo, estamos pensando que el Señor se va a tardar de acá que venga. Mientras que venga, voy a hacer esto y esto y esto y esto y todavía y no estamos pensando que el Señor regresa. Y por eso no vivimos como la iglesia primitiva, porque pensamos que Él va a venir no sé cuándo. Yo conocí al Señor hace 55 años y yo lo he escuchado que Él va a regresar y no ha regresado, y gloria a Dios que no regresó, que no ha regresado, porque muchos de ustedes todavía no estaban en Cristo y se hubieran perdido eternamente. Gracias al Señor, dice que Él es paciente porque no quiere que ustedes se pierdan, que ninguno nos perdamos. Por eso Él ha estado esperando que todavía más ustedes y yo podamos atraer a otros que también están perdidos y que necesitamos ser de testimonio para los que todavía no le conocen. Pero aquí dice, pues el apóstol Pablo pensaba que él iba a estar vivo hasta la venida del Señor. Por eso escribe, por eso dice, no precederemos a los que durmieron. Él dijo, aquí yo voy a ver el regreso del Señor. Él tiene esa esperanza bien viva. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en Cristo, los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Pero ¿quién fue el primero de la resurrección? Cristo. Y ahora, ¿quiénes van a ser los primeros? Esa cosecha, esa gran cosecha que viene, ahora somos usted y yo. Que si todavía estamos aquí, gloria a Dios, porque dice que vamos a ser transformados. Este cuerpo inmortal, corrupto, va a ser lleno de incorrupción y va a ser un cuerpo glorificado. Y luego dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Él estaba esperando esa resurrección. Está hablando aquí de ser resucitados con Cristo. Y por eso dice que cuando Él venga, porque Él estaba creyendo en la venida del Señor, dice, si todavía estamos vivos, estamos aquí, Él estaba considerando que Él estaba vivo. Él dice, vamos a ser llevados juntamente en las nubes para recibir al Señor. ¿Y qué estaremos? Dice, estaremos siempre con el Señor. Y luego termina, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentarnos, hermano, alentarnos unos a otros de que un día vamos a estar con el Señor por siempre. Y luego vamos otra vez a Corintios, primero a los Corintios 15, para terminar lo que dice. Está escribiendo Pablo, escribe a los Corintios como le escribe a la carta a los tesalonicenses. Él escribió la misma carta y está diciéndole a los hermanos de Corinto y a los de Tesalónica, les está dando la instrucción, les está dando la enseñanza sobre que Cristo es la primicia, pero hay una resurrección
para los que estamos en Cristo. Y luego dice el 57 de 1 Corintios 15, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y lo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Está hablando en Tesalonicenses, dice, hermano, aliéntense con estas palabras. Aliéntense, no estén tristes por los que ya partieron. Ellos también van a ser resucitados. Aliéntense, porque si ustedes están vivos van a ser transformados, igual que el Señor Jesús, y vamos a estar con Él. Pero aquí le está diciendo a los hermanos de Corinto, hermanos, estén firmes. Quiere decir que estén firmes, no se muevan. No se muevan. Manténganse en esa línea directa con el Señor. Que los vientos de doctrinas y de otras cosas no nos muevan, hermano. Las situaciones, los problemas no nos muevan. El desprecio, el menosprecio o lo que sea, no nos muevan. Que podamos ver aún dentro de la iglesia muchas cosas, no nos mueva eso. Porque nuestra mirada está en el galardón. Nuestra mirada está en el blanco, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, estén firmes, pero también dice constantes. Hay una parte que dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Una constancia, es una acción. Y luego le dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Está hablando de acción. Necesitamos crecer, no mantenernos de que, ya estoy bien, ya es suficiente. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanta lectura de la palabra? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué tanto evangelismo? ¿Para qué? Ya estoy bien así. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo, tienes que estar creciendo en la obra del Señor siempre. Dice un canto que antes entonábamos, en la lucha y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y lo dice ese canto, alguien lo compuso, dijo, y solo se detiene para predicar. O sea, nos paramos en lugar para predicar el evangelio, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuánto has crecido en la obra del Señor, hermano? Si el Señor te llamara o el Señor viniera, ¿cuánto consideras que has crecido en la obra del Señor? ¿O ya te conformaste? ¿O ya dijiste, ya me cansé? ¿O ya dijiste, no, que ahora otros lo hagan? El Señor habla de constancia. El Señor habla de firmeza. Porque dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que haga es trabajo. Es trabajo, es acción, es estar activo. Dice, no es en vano. Lo que tú hagas, lo que yo haga, no es en vano. Está un libro escribiéndose todas tus obras y mis obras. Todo lo que tú y yo estamos haciendo en la obra del Señor está siendo escrito o está siendo grabado. Porque la tecnología, pues si no, el Señor todavía está con una plumita ahí escribiendo. Pues no, el Señor, Él es el Señor de la inteligencia y sabiduría. Y a poco él no lo agarró sorprendido las redes sociales y todo lo que ahorita hay de las grabaciones y de todo moderno que hay. No, el Señor constantemente, yo creo que todos tenemos una cámara las 24 horas. Y el Señor está viendo ahí todo se está grabando, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que hacemos. Dios a mí ya me pasó parte de mi vida. En el año de 1993
me pasó parte de mi vida pasada. Y como yo lo vi como una película. ¿Y sabe qué sucedió? Me avergoncé. Me avergoncé cuando yo creía que yo estaba bien. Me avergoncé. Y yo le pedí perdón al Señor. Si te pasara como una película de tu vida, yo no sé cómo te sentirías. Yo hace tiempo tuve un sueño y oía una trompeta y yo iba avanzando hacia donde estaba el sonido de esa trompeta, pero en el camino vi a unos muy tranquilos, ni siquiera la habían oído, y otros sí la habían oído y estaban avanzando, y me sorprendía que muchos iban avanzando, corriendo, y otros caminando, pero otros arrastrándose, pero no se detenían. Ellos habían escuchado esa trompeta, pero estaban avanzando. Quizás cansados, pero iban avanzando. Y otros ya mejor se habían sentado. Yo no sé cómo está tu vida, pero aquí está diciendo el Señor, hablando de todo esto que va a suceder, porque va a suceder. Este cumplimiento profético está por cumplirse. De que Cristo fue la primicia de resurrección, pero nosotros vamos a resucitar en Cristo y va a ser primero, porque la Biblia habla de una segunda resurrección. Pero yo no quiero resucitar en la segunda resurrección. Yo quiero en la primera resurrección, porque Cristo es la primicia y yo quiero ir detrás de la primicia, ser, como dice aquí la Escritura, primeros. Porque después habla como primero, primicia Cristo, pero los de en Cristo dice son primero, porque va a haber la primera resurrección donde dice que estaremos con el Señor para siempre, porque sí va a haber otra segunda, pero yo no quiero estar en esa segunda. Yo no quiero estar en esa segunda resurrección. ¿Sabe por qué? Porque en la segunda resurrección van a resucitar los que van a ser lanzados al lago de fuego. Yo quiero la primera resurrección, porque Cristo es la primicia. Él es la primicia y usted y yo tenemos que ser los primeros en resucitar. Porque fíjese lo que dice Daniel 2:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los de la primera resurrección. Y luego dice, y otros, los de la segunda, para vergüenza y confusión perpetua. Tú y yo estamos en Cristo, Él es la primicia de que ha resucitado. Y tú y yo somos el fruto. Y tú y yo vamos a ser otra vez levantados, resucitados con vida, pero para estar con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es mi esperanza. ¿Es tu esperanza, hermanos? Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. La celebración al Señor, Él dio lo mejor. Él fue lo más excelso. Y Dios sabe que quiere que usted y yo demos lo mejor para Dios. El mejor tiempo para Dios. La mejor alabanza para Dios. El mejor servicio para Dios. El mejor trabajo para Dios. Lo mejor. Que aún si usted viene a limpiar el piso, lo haga lo mejor. Porque dice la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre.
Y quizás no podrá ser aquí en este lugar, en el altar, en un púlpito o en un instrumento. Pero de lo mejor cuando os vaya a predicar afuera, a llevar un folleto, a compartirle a alguien de Cristo, a preparar algo, a limpiar la casa de Dios. Hay mucho trabajo en el Señor. Cuando está enseñando a los niños de lo mejor, enséñenle la palabra de Dios, lo mejor, la palabra, porque esos niños están recibiendo la palabra. Y esos niños el día de mañana van a ser los que van a seguir proclamando. Y quizás no esperemos que mañana, si esperemos que ya estén los niños activos también en la obra del Señor. Yo a la edad de 12 años, por primera vez a los 12 años, yo dirigí un culto de un domingo, a los 12 años. Pero yo decidí a la edad de 8 años rendir mi corazón a Cristo y servirle con todo mi corazón. Yo tomé una decisión desde muy pequeña. Cada niño debe tomar una decisión desde que es pequeño, de decir: yo voy a servir a Cristo, yo voy a amar a Cristo. Y usted que ya está adulto o joven, que usted diga: el resto que me queda de vida es para servir a Cristo, porque yo tengo una esperanza de vida eterna. Vamos a orar al Señor, voy a pedir que puedan pasar el grupo de alabanza y puedan entonar algo. Que usted le dará lo mejor a Dios, su tiempo de calidad para orar y postrarse ante el Señor, clamar al Señor, no para pedir cosas egoístamente, sino para adorarlo. Si usted no sabe orar y lo único que sabe es adorar, adórelo. Adórelo con todo su corazón. Todo lo mejor de su vida, a Dios, porque Él dio lo mejor para usted y para mí. Por eso fue las primicias de la resurrección. Fue escogido y seleccionado por excelente trabajo que Él hizo. Pero ahora tú y yo somos imitadores de Cristo, como dijo Pablo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Nosotros imitemos al Señor Jesucristo y podamos amarlo, porque tenemos una esperanza de resurrección, de vida eterna, en esa primera resurrección. Padre, aquí estamos en esta tarde, Señor. ¿Cómo no celebrarte a ti, Señor? Tú representaste, Señor, esa cosecha, esa primicia, lo mejor, Señor, porque tú siempre quedarás lo mejor, porque tú lo mereces, Padre. Oh, maravilloso Espíritu Santo, tú estás aquí en esta tarde, Señor. Tú estás aquí, Señor. He hablado tu palabra, Señor. Tenemos una esperanza, Señor, que vamos a ser levantados para estar contigo, con un cuerpo, Señor, sin corrupción, que no habrá muerte, Señor. Padre, permite que tu pueblo sea un pueblo entendido, Señor. Que esta palabra, Señor, tú reveles esta palabra a sus corazones, a su espíritu. Cada uno de ellos pueda, Señor, comprender, Señor, esta palabra, Señor. Que ellos anhelen esa ser resucitados juntamente con aquellos, Señor, o ser transformados, como dijo el apóstol Pablo, los que vivamos, sino tú me permites vivir aún cuando tú vengas, Señor. Qué maravilloso es ver, Señor, este cuerpo transformado y semejante al tuyo, Señor. Oh, maravilloso, Señor, maravilloso. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Oh, Señor, maravilloso. Glorioso eres, Señor. Hable con Dios ahí en su lugar.